capítulo 1 habla sobre pues la tristeza que invade a la familia, muertes repentinas, pero aún vemos ahí la gracia de Dios, la gracia del Señor mostrándose, la gracia del Señor sosteniendo a Noemí, poniendo amor en el corazón de Ruth para que no se fuera también como orfa, sino que pues estuviera con ella, ¿verdad? A que Dios nos sigue impulsando, nos sigue moviendo para que tengamos esos actos, no porque las personas lo merezcan, sino porque Dios nos dice, ve y hazlo, ¿verdad? No porque se merezcan algo, sino porque el Señor nos dice, ve y muestra la gracia también. Y precisamente eso es lo que este pasaje nos enseña. Quiero invitarles para que, vamos a la siguiente, vamos a leer Ruth 4:14. Quiero invitarles para que ustedes lo lean en voz alta, todos juntos. Ruth 4:14. ¿Lo tienen? Adelante entonces. Dice así. Amén. Vemos al final de este capítulo 4, al final del libro de Ruth, cómo el Señor restaura, ¿verdad? Hace las cosas nuevas, toma a quien Él quiere y derrama su gracia como Él quiere, a pesar de nosotros, o si nosotros queremos encauzarnos en su nombre, pues nos usará. Si nos queremos oponer, pues nos perderemos de la gracia y de la maravilla que el Señor muchas veces hace. Dice esta versión, es la Biblia, la traducción actual. Cuando nació el niño, las mujeres de Belén le decían a Noemí, bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Dios quiera que cuando el niño crezca llegue a ser muy famoso en todo Israel. Y bueno, este niño fue el abuelo de David, ¿verdad? Y Dios cumplió su promesa en esa familia, en esa descendencia. Bueno, la gracia de Dios está al alcance de todos. Todos queremos gracia, ¿sí? Está a nuestro alcance, está a nuestro alcance, ¿verdad? La ley, los bibliazos no es el plan de Dios en un sentido religioso, estoy hablando, en un sentido donde a veces aplastamos con el puño de la palabra, ¿verdad? Cuando somos intolerantes porque los demás no piensan como yo quiero. Bueno, eso no es gracia. Uno no piensa siempre como Dios y de todos modos Dios nos ama. ¿A poco no? Uno no se comporta siempre como Dios quiere y de todos modos Dios nos ama. Y si estamos aquí vivitos es porque un rayo no nos ha caído y no nos ha fulminado, ¿verdad? Entonces es la misericordia, así es, el amor de Dios en todo su esplendor. Necesitamos ver que esa gracia está ahí para que yo la tome y para que yo la muestre. ¿Sí? Ahora, la gracia no tiene que ver con que yo siempre sea bonachón o que le pase todo a mis hijos o a mi esposa o a las demás personas. No, la gracia tiene que ver con dar misericordia, aunque yo crea que no la merecen, pero dar ese amor, ¿sí? Dar la palabra del Señor, compartir el evangelio, aunque crea que no se merece, dar la bienvenida, dar el pase, invitar a la iglesia, aunque yo crea que no lo merece. Pero ¿quién soy yo o quiénes somos nosotros para condicionar lo que Dios quiere hacer? A lo mejor los más estrictos judíos
¿verdad? Pudieran haber dicho, pero ¿cómo? Una moabita en la descendencia del Señor Jesús. Una moabita, ¿verdad? Ahí, cuidando a Noemí. Dios usa a quien Él quiere cuando nos dejamos usar, transformar por el Señor. Vamos a seguir adelante. Miren, las historias de amor han siempre cautivado la atención de miles de personas. En la Biblia encontramos una en el libro de Ruth. Es una historia de amor, ¿verdad? A lo mejor ya sabemos de dónde han sacado tantas telenovelas, donde pues una chica pobre, ¿verdad? Se encuentra con un joven que no es pobre y vivieron felices por siempre, ¿no? Es como una historia de telenovela, pero Dios usó cada parte de esta historia, Dios la usa y vemos la gracia del Señor. La historia de Ruth es una representación de cómo la gracia tiene lugar en momentos difíciles, ¿sí? Cuando estamos sufriendo, cuando pensamos que no hay solución, cuando ya no aguantamos quizá a los de casa o a los de fuera de casa, cuando ya no aguantamos a los que trabajan con nosotros o los que no trabajan con nosotros, cuando ya no aguantamos a los que se dicen amigos o los que no son amigos. La gracia de Dios La gracia de Dios, ¿verdad? Viene en esos momentos difíciles para hacerme reflexionar, para hacerme pensar, para poder actuar de la manera correcta. Ruth mostró gracia con Noemí. Ruth no tenía que haber seguido a Noemí, pero seguramente vio algo muy interesante en Noemí, que dijo, no, yo de aquí soy, como dice, ¿no? Yo de aquí soy, yo no me voy. Y entonces las personas que nos rodean pueden decir eso también. Las personas que nos rodean pueden cantar ese cántico, ¿verdad? Que luego se le ha puesto música de Ruth 1, del 16 en adelante, donde Ruth le dice, no me pidas que te deje ni que me aparte de ti, ¿sí? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi... Las personas que nos rodean pueden decir eso de nosotros o dicen, no, 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 yo. Como los niños dicen, no, zafo. O sea, ¿qué están diciendo las personas que nos rodean? ¿Están viendo la gracia de Dios o están viendo todo lo contrario? Vamos adelante. Realizando una analogía con vos, ahora vos es el quien redime a Ruth, ¿verdad? Jesús es nuestro pariente protector, pariente redentor. Él te ve a ti y a mí arruinados por el dolor y ha decidido cortejar nuestro corazón. El Señor nos ve cuando estamos sufriendo, cuando estamos abatidos, cuando estamos desesperados y Él ha decidido conquistar nuestro corazón a través de lo que hace. Y a veces somos como esa chica o ese chico difícil. Ay, no me gusta. ¿Sí? Ay, no. Lo que Dios hace, no. No me hablen de religión, no. A veces nos comportamos así, o la gente se comporta así, ¿verdad? Como la chica difícil o el chico difícil, que no se deja conquistar. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, quiere conquistar nuestro corazón para que pueda transformar nuestra mente. Ruth permaneció con Noemí y seguramente ya conocía las costumbres, la palabra, todo lo que Noemí le había enseñado, seguramente había cautivado a esta nuera suya. Y por eso Noemí, pues no va sola de regreso a Belén, sino va acompañada con Ruth. La gracia de Dios muchas veces nos acompaña a través de personas, a través de personas. Conocí a un pastor hace muchos años, ¿verdad? Que me decía, estábamos en una reunión y le marcaron por teléfono y dice, ay, otra vez este hermano.
y cada día le marcaba un hermano de su iglesia para ver cómo estaba, para ver qué se le hacía, para ver si todo estaba bien, porque andaba fuera de la ciudad, ¿sí? Así es Dios muchas veces. O sea, nos extiende su gracia a través de las demás personas. Nos extiende su misericordia, su gracia, su amor a través de las personas. Y a veces no lo valoramos, a veces no lo entendemos, pero Dios nos arrima su corazón, vaya, hacia nosotros y nos deja ver todo lo que podemos ser, todo lo que podemos lograr con Él. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo Dios nos conquista a través de puestas de sol. ¿Sí? ¿A quién no le gustan las puestas de sol en el horizonte acá atrás, verdad? Rojo y a veces azulado. Bueno, estamos hablando de aquí. Entonces, ya se fue de vacaciones usted. ¿Verdad? O sea, Dios quiere conquistarnos con lo que Él hace, con su creación. ¿Sí? Con la amabilidad de las personas que nos aman. ¿Cuántas veces nosotros contestamos mal y recibimos un cariño de la persona que nos ama? ¿Cuántas veces en nuestra desesperación hacemos loqueras o tonterías y recibimos amor de las personas que nos aman? Y eso es gracia, no lo merecemos, pero es Dios haciéndonos ver o entender que, oye, despierta, ¿verdad? Despierta, voltea. El Señor quiere conquistarnos a través de su provisión. Dios provee. ¿Desayunaron todos hoy? ¿Comieron todos hoy? ¿Van a cenar aunque sea su lechita hoy todos? Sí. O sea, Dios provee. Dale gracias a Dios que Dios provee. Él también nos conquista susurrando a nuestro oído a través de las escrituras. Cuando a nuestra mente viene algunos salmos, algunas lecturas de la Biblia, algunos versículos de la Biblia, cuando vienen a nuestra mente, es el Señor hablándonos, ¿verdad? Es el Señor hablando, no nos deja en medio de nuestras peores pesadillas, no nos deja en medio de nuestra cruel realidad. El Señor nos habla. El Señor nos habla y Él quiere que respondamos, que actuemos conforme a lo que Él nos está diciendo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es el Señor así? O sea, ¿por qué nos habla? ¿Por qué nos quiere conquistar? Porque Dios ve en cada uno de nosotros, Dios ve una obra a punto de suceder. Dios ve un milagro en cada uno de nosotros. A lo mejor las demás personas vemos un carbón, ¿sí? Así todo, que nomás sirve para prenderle fuego. Pero Dios ve un diamante allá adentro. Dios ve una joya, algo bueno, valioso dentro. Entonces, por eso Dios nos extiende su gracia, porque sabe que por lo menos podemos hacer algo bueno, porque sabe que por lo menos podemos esforzarnos en hacer su voluntad, porque Dios cree en nosotros. Dios cree en nosotros y por eso nos pide que creamos en Él. ¿Saben? Dios nunca nos va a pedir algo que Él no hizo ya primero. Entonces Dios cree en nosotros. Por eso nos dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Cree en mí y el que cree todo le es posible. Y por eso la Biblia nos invita a creer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios nos extiende su gracia y quiere conquistar nuestro corazón? Porque Él ve lo que nosotros quizá no podemos entender o ver. Dios quiere cubrirte con su manto para alcanzarte con su gracia. En aquellas regiones, en aquellos ayeres, ¿verdad? Hablando del libro de Ruth y de la historia que narra,
pues cuando el varón extendía su manto sobre una doncella, que era porque era como el decirle, ¿quieres ser mi novia? ¿Te quieres casar conmigo? O sea, esa es en nuestra cultura, ¿no? Ahora. Pero eso es lo que Dios hace. Dios nos extiende su manto y nos dice, ¿quieres ser mi hijo? ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres las bendiciones que tengo para ti? Mira cuántas son. Y ese es el Señor. Extiende su manto sobre nosotros. O sea, en ese sentido figurado de aquella cultura judía antigua a la de hoy, el Señor nos está diciendo, oye, ven, aquí hay alimento, el mejor que puedas probar. Aquí hay paz, la mejor que vas a encontrar. Aquí hay vida en abundancia eterna. O sea, el Señor nos dice, mira, nada te faltará. Y esa es la gracia de Dios. No lo merecemos, pero gracias a Dios que nos lo da. Él quiere, dice, Él quiere que le experimentemos como nunca antes. No nos conformemos con conocerle a Dios como hoy le conocimos o como ayer le conocimos. Porque yo estoy seguro que podemos conocerle mejor aún. No nos conformemos con obedecerle como hoy lo hicimos, porque yo sé que mañana podemos obedecerle mejor. No nos conformemos con lo que pasó ayer o hace un tiempo atrás, sino experimentemos a Dios. Él quiere que le experimentemos como nunca antes, para que lleguemos a donde nunca antes hemos llegado. ¿O acaso nos queremos quedar donde mismo? Como dice una canción de Juan Gabriel. ¿Cómo va, hermano? Sí, pues queremos obedecer a Dios, entonces debemos creerle como nunca antes para llegar y ver lo que nunca antes hemos visto, pero sí le estamos pidiendo. O sea, nunca antes hemos visto lo que le estamos pidiendo a Dios. La salvación de ciertas personas, que nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos cambie a nosotros o a alguien más también. Nunca antes hemos visto eso, pero se lo estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. Pero Dios dice, bueno, tú también créeme, haz tu parte y entonces vas a llegar a donde nunca has estado. Y esa es la gracia del Señor. Vamos. Por lo tanto, si la gracia de Dios está para todos, esa gracia me cubre en tiempos de muerte. Durante estos 2 años hemos experimentado la partida de varios hermanos en la fe. Familia de algunos de ustedes, familia en Cristo, y otras más personas también de sus familiares por causa de COVID. Ha sido difícil, está siendo difícil, ¿verdad? Siempre la separación física es difícil y duele, pero Dios extiende su gracia, Dios nos cubre con su gracia también en tiempos de muerte. Y eso es lo que vemos en el libro de Ruth, el capítulo 1. ¿Sí? El esposo de Noemí, Elimelec, muere. No se dice cómo, simplemente se dice que ya no estaba con ellos. Los 2 hijos de Noemí mueren también. No se dice cómo, pero mueren. Entonces, 3 mujeres solas en una cultura donde pues la mujer sola era, pues, a ver cómo le haces, ¿verdad? No, no tenían cómo. Entonces, no me dice, pues me regreso a casa. Y sus nueras ahí van con ella. Y al final nada más Ruth regresa con ella. Pero esa es la gracia del Señor, que no nos deja solos. No nos deja solos. Y a veces no entendemos o no nos gustan las separaciones físicas cuando cuando una persona parte con el Señor. Pero de todos modos, Dios nos deja a otras
que nos muestren su amor, que nos muestren su consuelo por su gracia. ¿Alguien puede leer otra vez Ruth 1:5, por favor? Primero que lo encuentre, léalo en voz alta. Ruth 1:5. Notemos que la Biblia usa la palabra desamparadas. Quedaron desamparadas. Y cuando alguien se va, cuando alguien parte, cuando alguien muere, ¿sí? Ese es el sentimiento que hay, un desamparo, sobre todo en los más cercanos, en la familia nuclear. Sí, desamparadas, es lo mismo, ¿no? Para lo que estamos viendo, a la deriva, desamparadas, como un barco en medio de un mar embravecido, ¿verdad? Entonces, así quedaron. Y así muchas veces nos hemos sentido también nosotros, desamparados, ¿sí? Quizá huérfanos, quizá sin hermanos, sin hermanas, sin ese ser querido. Pero el Señor nos extiende su gracia aún en tiempo de la muerte. En la historia de Ruth y Noemí hay muerte. Ella vestía una túnica de muerte porque enterró a su esposo. Y muchas veces hemos enterrado primero nuestros sueños, que por diferentes motivos ya no podemos vivir. ¿Qué sueños hemos enterrado? Es que yo quería aprender a tocar guitarra, o quería aprender a tejer, o quería aprender a poner, no sé, a lo mejor hay algo que nosotros queremos o quisimos alguna vez en la vida. Nuestros sueños a lo mejor se hundieron. ¿Puedes regresar un poquito, Marco? Sí, por diferentes motivos ya no podemos vivir. La que sí, gracias. También hemos enterrado nuestros anhelos, que parecen estar cada vez más lejos de la realidad que vivimos. ¿Y la otra? Nuestras aspiraciones, que se alejan cada vez más de nosotros. Y también hemos enterrado a seres queridos, ¿verdad? Pero en lo personal a veces enterramos sueños, anhelos, aspiraciones, y ahí los tenemos guardados, enterrados, creyendo que ya no se puede. Ya a lo mejor hemos dejado de orar por ciertas personas, o hemos dejado de compartirles a ciertas personas, o nos hemos dado por vencido con ciertas personas de que pensamos que ya no tienen remedio. Y ya enterramos esa aspiración, ese anhelo. Pero Dios, a través de su gracia, nos invita para que podamos seguir esforzándonos, aunque enterremos a quien enterremos. Anhelos, aspiraciones, personas, Dios tiene un camino que quiere que recorramos todavía. Dios tiene grandes cosas para nosotros todavía que podemos disfrutar. Así que en este tiempo la gracia de Dios nos sonríe. La gracia no solo te da un pañuelo para las lágrimas, más bien revive nuestros anhelos de vivir. ¿Sí? La gracia de Dios no nada más te dice, ay, pobrecito, ¿verdad? Sino nos levanta y nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y muchas veces tendemos a tener autocompasión de nosotros. Pero podemos llegar a un punto donde no podemos avanzar en esa autocompasión. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que esto. Ay, es que el otro. Y andamos así
flagelándolo, ¿no? Con un latiguito en la espalda, casi, casi. Ay, no, es que este pecado. Ay, y hablamos más de nuestras fallas en el pecado que de la gloria que le damos a Dios por nuestro buen testimonio, por nuestro esfuerzo. Entonces, ¿cómo estamos expresándonos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos tomando la gracia de Dios y nos estamos levantando? ¿O simplemente estamos, no, pues es que no, pues es muy difícil, no se va a poder y no se va a poder y no salimos de ahí? Y entonces lo que Dios nos dice, ¿dónde queda? ¿Sí? ¿Dónde queda? Noemí dijo, no me digas Noemí, dime, ¿cómo? Mara, amargada, amargada. ¿A quién le gusta que le digan así? A nadie, a nadie. No importa si lo es o no lo es, pero a nadie nos gusta que nos digan así. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios cambia la tristeza en gozo? ¿Sí? El lamento en baile, como dice un salmo por ahí. Sí, Félix. Sí, entonces necesitamos tener cuidado y pues pensar cada uno, ¿no? En cómo estamos siendo. Comentábamos con los hermanos del discipulado la clase pasada y esta, ¿verdad? Que a veces comentamos tanto nuestras luchas con el pecado que no disfrutamos la victoria. Ay, no, es que estoy batallando con este pecado, y ay, este pecado, y y así, y no comentamos o no decimos de nuestras victorias. Entonces nos volvemos esclavos de una lucha, una supuesta lucha contra el pecado, y ahí nos quedamos estancados, ¿sí? Y entonces la otra parte que nos dice la Biblia, que podemos disfrutar una mejor vida, una vida abundante, ¿en dónde queda? Si siempre estamos hablando de la fatiga que es, de la lucha que tenemos y de que, ay, pues es que esta cruz me tocó llevar y, ay, es que entonces esto, o sea, necesitamos que Cristo ajuste nuestros faros, nuestra visión, para que alumbre hacia enfrente, ¿sí? Cuando hay niebla, ¿verdad? Se ocupan unos faros que se llaman antiniebla o de halógeno, ¿verdad? Esos, para poder ver un poquito más allá o entre la niebla y para que, claro, para que a uno lo vean también. Y espiritualmente hablando, eso es lo que Dios tiene que hacer en nosotros, ¿verdad? Cambiar a lo mejor un enfoque pesimista y amargo como el que tenía Noemí, para que al llegar al capítulo 4 de Ruth, donde Dios le da un nieto, ¿sí? Y entonces las mujeres pues cantan ahí un cántico, ¿verdad? O dan palabras de bendición a Noemí. Y Noemí va viendo cómo Dios trabaja. Igual nosotros podemos ir viendo cómo Dios trabaja en nuestra vida. Pero necesitamos levantar la mirada y ver la gracia que Dios está mostrando para con todos nosotros. Que la gracia que su poder renovar nuestro sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestro que se hace propósito, nos ha llamado a renovar. Exacto, exactamente. Miren, si leemos las cartas de Pablo, ¿cuántos capítulos utiliza Pablo para decir miserable de mí? ¿Cuántos? ¿Y cuántos más para glorificar y alabar a Dios y decir todo lo que tenía que decir y exhortar y alabarlo y cumplir su obra? ¿Cuántos? O sea, entonces, entonces nosotros, ¿qué estamos expresando? ¿Qué estamos proyectando?
con nuestra vida, ¿no? Debemos de proyectar también esa gracia del Señor. Es la última, ¿verdad? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Ayúdanos, Señor, a entender tu gracia y no caer en desesperaciones amargas por las pruebas de la vida o las circunstancias de la vida o por las consecuencias de nuestras decisiones también. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu voluntad. Gracias por tu gracia que nos extiendes aún sin merecerla. Ayúdanos a permitir, Señor, que tu gracia nos renueva nuestra visión, renueva nuestra forma de pensar y de ver para poder cambiar, para poder vivir agradándote, Señor. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Dios les bendiga. Hermano Guerrero, ¿nos ayuda?